Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Estamos transmitiendo la primera sesión del año del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes. Yo soy el doctor Juan Antonio Calderón González, médico intensivista en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Estoy muy contento por estar aquí transmitiendo en esta sesión mensual, la primera del año. Y bueno, estamos sumamente contentos por iniciar estas sesiones mensuales, muy agradecidos con el colegio también por considerarme como moderador de las mismas. En un momento les voy a presentar a nuestros ponentes, pero les quiero dar la bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor Rosendo Sánchez Medina, quien pues ustedes saben es el presidente actual de nuestro colegio, y al mismo tiempo agradecerle de igual manera y presentarles al doctor Julio Mijangos, quien es nuestro vicepresidente de este colegio. Les agradecemos en nombre de ellos estar acompañándonos en esta ocasión. Gracias por estar aquí. Estoy seguro que esta sesión va a ser de gran interés, les va a gustar muchísimo. Para nosotros es verdaderamente un orgullo estar compartiendo estas sesiones con nuestro querido Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Antes de presentar y dar inicio a nuestra sesión, que seguramente ustedes ya saben, el tema es algo muy, muy importante en estos tiempos, un tema bastante candente, que estoy seguro que les va a interesar, sobre el ultrasonido pulmonar y sus aplicaciones en la ventilación mecánica. Antes de dar inicio y presentarles a nuestro principal ponente, quiero presentarles al doctor Rodrigo Álvarez Calderón, quien es el coordinador del capítulo precisamente del cual tenemos el tema el día de hoy, que es el capítulo de ultrasonografía crítica. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí con un gusto enorme de poder participar en estas sesiones de nuestro colegio. Y bueno, pues invitados de lujo, un gusto, Juan, poderte ver aquí con nosotros y un gusto también enorme que pueda ser el que va a estar coordinando estas sesiones. Y bueno, pues siempre integrando todas las filiales de nuestros colegios y siempre haciendo más grande la familia del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Y hoy, como ya comentaba nuestro ponente, bueno, pues un gran experto en este tema del ultrasonido, que hoy, pues el ultrasonido, la ecografía se ha vuelto el quinto pilar de la exploración o de la evaluación inicial de nuestros pacientes, y hoy esta herramienta se ha vuelto importantísima, ya es prácticamente nuestro estetoscopio visual y lo tenemos que tener siempre a la mano. Y bueno, prácticamente ya pasar visitas sin un eco o sin tener alguna noción de esta herramienta, pues cada vez es más importante, cada vez se va haciendo más rutinario, y esperemos que, bueno, sea una herramienta que a pronto podamos tener al alcance de todas las manos en las terapias intensivas, en las urgencias, en las salas de quirófano, en los pases de piso de medicina interna, y bueno, también como en algunos programas que ya tenemos en el país, hasta en el prehospital. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a seguir aportando lo que se pueda. Muchas gracias. Así es, Rodrigo. Pues bienvenido, nos enorgullece tenerte aquí. Sabemos todo lo que hemos pasado en esta pandemia y bueno, pues la importancia que tiene el ultrasonido en estos escenarios. Y precisamente por eso invitamos al doctor Shalim Rodríguez, quien, bueno, estarás de acuerdo conmigo, Rodrigo, el doctor Shalim no podemos concebir la historia del ultrasonido crítico en México sin Shalim. Él es nuestro amigo, ha sido un gran colaborador de nuestros grupos aquí, de nuestra unidad de entrenamiento WinFocus Guadalajara desde hace mucho tiempo. Desde los primeros cursos que se llevaron a cabo aquí en nuestro país, pues Shalim tomó un papel preponderante como profesor. Lo consideramos, aparte de nuestro amigo, aparte de nuestro profesor, pues es un gran amigo, es un gran experto, es alguien a quien apreciamos muchísimo, pues todas sus enseñanzas que nos ha dado a lo largo de estos años en México ha sido pues espectacular. De verdad que hemos construido una gran hermandad con Perú a través de él, puesto que él, coordinando la Asociación Peruana de Ultrasonido Crítico y desde luego la unidad de entrenamiento en WinFocus Perú,
pues ha sido muy, muy importante. Ese intercambio académico que hemos llevado a cabo con él ha sido extraordinario y por eso quisimos abrir esta sesión con él. También ha formado parte de el reciente consenso de expertos en ultrasonido crítico que se llevó a cabo precisamente que fue publicado hace algunos meses, de tal manera que pues que estamos muy contentos por tenerlo con nosotros. Y pues bueno, pues vamos a entrar de lleno a la sesión. Al final vamos a continuar con los comentarios, con las dudas, para que la gente que nos está escuchando a través de la plataforma, ya sea en lo que es el link o bien por Facebook, pues nos hagan llegar a través de los diferentes chats sus preguntas, sus comentarios, y desde luego los vamos a compartir con el doctor Shalim, quien nos va a estar acompañando en vivo al final de la plática. Así que pues bienvenidos sean todos ustedes en nuestras diversas plataformas. Y esta es la primera sesión mensual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica con el tema de ultrasonido pulmonar en ventilación mecánica. Bienvenidos sean todos y pues adelante. Buenas noches, les habla el doctor Shalim Rodríguez, yo soy médico intensivista del Hospital Rebagliati en Lima, Perú. Agradezco y estoy inmensamente honrado con la invitación del Colegio Mexicano para poder compartir con ustedes algunas cosas que hemos aprendido en el transcurso de esta pandemia, de las aplicaciones de la ecografía pulmonar, especialmente los pacientes en ventilación mecánica, en el contexto pues, del paciente crítico que nos atañe como especialidad. Lo que vamos a conversar ahora fundamentalmente va a ser lo primero que siempre vamos a preguntarnos, ¿por qué usar el ultrasonido pulmonar en estos pacientes? Segundo, los fundamentos básicos y las aplicaciones que tienen ellos para el entendimiento de los scores, que son básicamente los scores de aireación, que es el estándar de monitoreo que se ha venido trabajando durante la pandemia. Luego vamos a ir propiamente a ver cómo aplicamos el ultrasonido pulmonar ya en el paciente en ventilación mecánica, para ver algunos datos pronósticos, o sea, si es que el ultrasonido nos puede dar algún reforzamiento en la indicación para el paciente que quisiéramos ingresar al ventilador. Luego vamos a ver propiamente las aplicaciones que podemos tener en el monitoreo. Y finalmente, un par de conceptos muy rápidos sobre la utilidad en el ultrasonido pulmonar en el Winning, para terminar con unas conclusiones. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es por qué el ultrasonido pulmonar en pacientes con COVID. Desde el comienzo de la pandemia fuimos aprendiendo poco a poco de que esta enfermedad es una enfermedad multiorgánica. Es una enfermedad que no solamente pulmones, sino que ahora nos vamos a detener a hablar del ultrasonido pulmonar. Es una enfermedad que afecta una serie de órganos, de tal manera de que en el contexto de todo paciente crítico, que nosotros sabemos que son pacientes con afectaciones no monoorgánicas, sino con afectaciones sindrómicas, la mejor manera de utilizar y sacar provecho del ultrasonido es el entendimiento de una ecografía multifocal, una ecografía en el cual, bajo el concepto del point of care y de una evaluación multiorgánica, podemos abordarlos a los pacientes con un mejor entendimiento fisiopatológico de lo que estamos trabajando con ellos. De tal manera que en esa perspectiva, y bajo este documento de consenso que se publicó este año, hay una serie aplicaciones que se puede dar a los pacientes críticos que van más allá de la ecografía pulmonar. Entonces, hoy día conversamos de ecografía pulmonar, pero el conocimiento y la aplicación que podemos dar del ultrasonido en estos pacientes con COVID nos exige mucho más entrenamiento que solamente el pulmón. Y eso porque desde que empezó la pandemia fuimos viendo de que la radiografía de tórax fue bastante insuficiente en podernos mostrar el grado de lesión pulmonar que los pacientes podían tener. De tal manera que en las primeras semanas y los primeros meses, el tomógrafo se convirtió en el gold estándar. Y vamos a referirnos al tomógrafo porque cada vez que hablamos de ecografía de pulmón, el tomógrafo termina siendo en buena parte, al menos para el concepto morfológico, nuestro gold estándar. Esto tanto en pacientes estables como en pacientes inestables. La utilidad de la tomografía ha sido ampliamente estudiada, básicamente por el tipo de lesión que se produce. Las lesiones que se producen con COVID
suelen ser lesiones que se van a traducir en imágenes tomográficas como lesiones en vidrio ilustrado, ¿de acuerdo? Como eso que el vidrio ilustrado que va a tener diferentes tipos de distribuciones centrolobulillares que le van a tocar la periferia de la superficie pulmonar y por lo tanto no van a ser visibles al ultrasonido, hasta lesiones que son periféricas o que pueden ser más extensas, pero que igual van a comprometer la superficie pulmonar y que vamos a poder visualizarlas con el ecógrafo y que dependiendo del grado de compromiso que pueda tener, se puede ser solamente lesiones en virus merilado o llegar a formar propiamente diferentes grados de consolidación. De tal manera que ese tipo de lesiones pueden ser vistas en el tomógrafo y en esta revisión, que es una revisión de este año en la que recopila más o menos 2.500 pacientes, podemos ver de que las lesiones son lesiones que más o menos nosotros podemos irlas recordando. Podemos irlas recordando porque son lesiones que producen con vidrio esmerilado, lesiones consolidativas, lesiones de vidrio esmerilado con consolidación y consolidado con broncograma aéreo en menor cantidad de fusiones pleurales, pero son lesiones tomográficas que tienen traducción en imágenes ecográficas. Y ahí nos viene a recordar los patrones ecográficos tradicionales que siempre estudiamos, el patrón del pulmón normal, el patrón del neumotórax, el patrón del síndrome intersticial, el consolidativo y el de la fusión pleural. El que básicamente nosotros nos vamos a referir son estos patrones, el patrón del pulmón normal, que es el patrón del síndrome intersticial y el patrón consolidativo, que son los patrones que más frecuentemente vamos a ver traducidos en imágenes tomográficas y que van a tener su correlato con las imágenes del ultrasonido. Entonces, en la tomografía, las lesiones pleurales, las lesiones en vidrio esmerilado, las consolidaciones, etcétera, van a tener traducciones en imágenes ecográficas. ¿De acuerdo? Pero todo esto va a depender de que las lesiones pulmonares sean superficiales y accesibles al ultrasonido. No olvidemos que el ecógrafo pulmonar, la ecografía pulmonar, es básicamente una técnica de superficie. Si no tenemos una lesión que esté expuesta a la zona superficial, esas lesiones no vamos a poder adquirirlas con el ecógrafo. Entonces va a depender mucho de que las lesiones sean superficiales para que nosotros podamos tener una adecuada valoración. ¿De acuerdo? Entonces acá está este paciente, por ejemplo, que ya puede tener cierto grado de compromiso, que podría ser mayor el compromiso pulmonar que puede tener. No lo vamos a ver con el traductor, vamos a ver sencillamente puras líneas A y nos va a dar aparentemente un pulmón normal, pero no va a ser un pulmón normal. Este paciente que puede tener lesiones intersticiales periféricas nos va a dar diferente grado de líneas B. Y si asumimos que esto es un patrón más consolidativo, vamos a ver propiamente un patrón de consolidación con diferentes tipos de broncograma aéreo. Por este problema de no poder, de que las lesiones deben tener un compromiso superficial, es de que el correlato entre el tomógrafo y el ecógrafo no suele ser completamente exacto. Y es por eso que la tomografía en los pacientes a menos lesión periférica tienen, más errático puede ser el correlato con los hallazgos ecográficos. De tal manera que el ultrasonido no puede ser considerado como un sustituto de la tomografía. Probablemente cuando hay un compromiso pulmonar extenso, grave y clínicamente el paciente está yendo mal, el hallazgo ecográfico puede ser muy contundente para la conclusión de la severidad, pero en pacientes no tienen mucho compromiso pulmonar y que no hay una lesión periférica importante, en ellos probablemente el ecógrafo nos puede resultar un poco, nos puede subvalorar el grado de las lesiones que puede tener. Y curiosamente llama la atención que si bien hemos trabajado con el ecógrafo desde el comienzo de la pandemia, en este mismo estudio donde hicieron el correlato tomográfico, con 2.500 pacientes recopilan estudios de hallazgos ecográficos y apenas se llega a recopilar 200 pacientes. Llama la atención eso, como de que no se ha producido la misma cantidad de literatura respecto a los hallazgos que se pueden encontrar en los pacientes desde el punto de vista del ultrasonido. Vamos a ver algunos fundamentos. Como le mencionaba, lo primero que debemos recordar acá es de que el COVID es una enfermedad que en el pulmón no lo afecta de una forma homogénea.
lo afecta de una forma bastante heterogénea y en una forma heterogénea va a producir diferentes grados de lesión, de tal manera de que es necesario tener un escaneo completo para poder aproximar una idea del estado de gravedad en que puede estar el paciente en lo que a la afectación pulmonar refiere. Podemos tener pacientes que pueden tener zonas que tranquilamente, ecográficamente, pueden ser aparentemente normales, diferente grado de compromiso intersticial, hasta zonas de consolidaciones extensas que exigen que la evaluación que hagamos del paciente no se pueda limitar a una evaluación simple de dos o tres regiones pulmonares, sino que tenemos que evaluar tanto la cara anterior como la cara lateral como la cara posterior. Entonces, veamos un poquito cómo es que se forman estos patrones y estos artefactos que van a ser lo que van a generar los patrones para poder ver cómo es que se traducen luego en la interpretación de los scores de desviación. Cuando tenemos un paciente en el que esta es una imagen de un pulmón prácticamente normal, lo que tradicionalmente vamos a encontrar en una ecografía va a ser primero en la zona más superficial una línea hiperecogénica que se corresponde a la línea pleural. La línea pleural suele ser una línea que vamos a verla y que todavía se discute si realmente la pleural lo que estamos viendo es solamente un artefacto sobre ella, que en realidad más parece que eso es. Y tiene un movimiento de deslizamiento que suele ser de cefalocaudal y que solemos ver en todas las caras, tanto anterior, lateral como posterior, que va a mantener siempre un ritmo con la respiración y que podemos identificar y es un movimiento independiente del ritmo cardíaco. ¿De acuerdo? Esa es la línea. El otro tipo de artefacto que vamos a identificar van a ser artefactos horizontales, que van a ser artefactos que corren paralelos a la línea pleural, que lo vamos a llamar líneas A, cuando cumplen ciertas características que vamos a ver ahora, y artefactos verticales que van a partir hasta el final de la ventana acústica, que es este que aparece acá, que aparece y desaparece como si fuese un rayo láser, que lo vamos a llamar líneas B cuando cumplen ciertas características. Estos, si bien son artefactos, cumplen características importantes porque responden a fenómenos físicos que nos traducen ciertos y relativos grados de aireación. Cuando yo tengo que detrás de la línea pleural un pulmón está bien aireado, podría ser también un neumotórax, un enfisema, un pulmón enfisematoso, mejor dicho, no necesariamente traduce un pulmón normal. Cuando yo tengo detrás de la línea pleural una zona bien aireada, que en este caso vamos a relacionarla con un pulmón normal, lo que vamos a producir va a ser que el pulso de sonido que se va a producir en el traductor va a ser un rebote entre la pleura y el traductor, y este rebote va a generar pulsos repetitivos que van a producir reverberaciones que van a ser propiamente estos artefactos que van a ser la línea SA. De tal manera que una línea lo que nos traduce es que detrás del traductor hay una zona que está bien aireada. ¿De acuerdo? Y estas líneas A van a ser horizontales, van a tener las características que van a ser equidistantes entre ellas, y lo que van a reflejar van a ser fundamentalmente reverberaciones pleurales. Mientras que las líneas B, lo que va a ocurrir va a ser que detrás de esta línea pleural va a haber una zona que vamos a referirla, que es el intersticio, el que está engrosado, que en esta zona donde no hay intersticio engrosado, el sonido se frena, no puede atravesar por la impedancia acústica del aire que está atrás, y donde está el intersticio engrosado, el sonido consigue pasar un poco. ¿De acuerdo? De tal manera que el pulso del sonido ya no va a reverberar entre el traductor y la pleura, sino va a reverberar entre el intersticio y la pleura. Y eso va a generar un artefacto cortito, como si fuese una pequeñísima línea, por decirlo de alguna manera, una reverberación pequeñita, que en sumatoria van a dar un artefacto vertical. ¿De acuerdo? Si nosotros vemos acá una línea B, van a ver que si bien es un artefacto que viene de arriba hacia abajo, si lo ven con detalle, se nota que es una sumatoria de artefactos horizontales cortitos. ¿De acuerdo? Estos artefactos tienen ciertas características que las definen como una línea B, inicia en línea pleural, se va a defender en la ventana acústica, simula un láser, aparece en el complemento de la pleura, etc. Un detalle importante acá es de que, si bien es cierto
de que la naturaleza de las líneas B es algo que todavía es controversial y aún se discute si realmente lo que he explicado es el fenómeno que explica su mecanismo de formación, acá el punto en cuestión es de que, de todos modos, el compromiso intersticial de diferentes etiologías se corresponde muy bien con el grado de líneas B, en el sentido de que puede que no sea el fenómeno físico exacto, por eso sí responde a fenómenos fisiopatológicos ya conocidos. De tal manera de que la cantidad de líneas B solemos asociarlas con diferente grado de compromiso intersticial. Y el patrón de consolidación básicamente se va a producir porque se produce una ocupación del lobulillo pulmonar secundario, hay una pérdida de volumen aéreo y de acuerdo este líquido o esta pérdida de aireación que se produce en el lobulillo pulmonar secundario va a formar un patrón de consolidación, casi de hepatización, muy similar al de partes blandas, pero el término de similar a tejido, similar a partes blandas, que es a lo que se refiere el consolidado, y dependiendo de la extensión del consolidado, nos va a permitir tener ventana acústica para poder visualizar broncograma aéreo. ¿Qué es esto que vemos acá? Aquí está el diafragma, esto acá vemos el hígado, vemos que la ecotextura que tiene el consolidado es similar a una ecotextura del hígado, de tal manera de que, por eso que lo llamamos una hepatización, y vemos acá, si ustedes ven acá, que sube y baja, este es el broncograma aéreo, en este caso un broncograma aéreo dinámico, porque vemos que el broncograma lleva un movimiento que va de acuerdo con el ritmo de la respiración. ¿Está bien? Entonces, en base a eso y esos principios básicos, es que lo que nosotros, básicamente lo que se ha venido trabajando ha sido en tratar de estandarizar el tipo de abordaje, el tipo de monitoreo, el tipo de evaluación pulmonar en base al score de aireación pulmonar, que era un score que ya venía siendo publicado hace más o menos 5 años atrás, y que básicamente lo que se refiere es a trabajar con las 6 áreas que ya describe el consenso del 2012, 2 caras anteriores, 2 caras laterales, 2 caras posteriores, y atribuir un puntaje a cada uno de los hallazgos que vamos a encontrar en cada cara, de tal manera de que si yo encuentro líneas A, es 0 puntos esta región, si encuentro líneas B no coalescentes, es 1 punto, si encuentro un espacio intercostal con líneas B coalescentes en más del 50%, ya lo considero 2 puntos, y si encuentro un área de consolidación, ya lo considero 3 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, en Buen Romance, lo que trabaja el score de consolidación básicamente es diferentes grados de aireación del segmento pulmonar que estamos evaluando. Cuando yo tengo un patrón, llamémosle normal, de líneas A, lo que estamos asumiendo es de que estoy teniendo un lobulillo pulmonar adecuadamente aireado, ¿de acuerdo? En el que no tengo mayor compromiso intersticial y nada por el estilo. Cuando yo tengo un compromiso intersticial, generalmente del tejido intersticial interlobulillar, nos suele darnos diferentes grados de líneas B que no suelen ser coalescentes, y cuando yo tengo mayor compromiso de tejido intersticial intralobulillar, se suele asociar más a a patrones de líneas B coalescentes. Como ven, acá ya son líneas B que ya no se pueden contar. Cuando llega un punto en el que ya no, se ve todo blanco, no se puede diferenciar uno de otro. Es el que tal vez se le llama inclusive pulmón blanco. Y en un patrón de consolidación en el cual la parte del tejido intersticial ya se perdió todo el espacio aéreo por la ocupación o por la pérdida de todo el volumen, por todo el volumen de aire alveolar. Entonces, lo que básicamente hace el score de aireación es atribuir un puntaje a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? A este primero lo llamamos al patrón de líneas A, 0 puntos, al patrón de líneas B no coalescentes, 1 punto, al patrón de líneas B coalescentes se le atribuyen 2 puntos y al patrón de consolidación 3 puntos. ¿De acuerdo? Pero como vemos, este puntaje es solamente un puntaje nominal. ¿No es cierto? Pudo haber sido ABCD, porque en realidad no traduce ningún tipo de
de cuantificación o de una real pérdida de volumen aéreo. Por lo que sí nos da una idea es de que estamos frente a un pulmón que puede estar menos aireado o que puede estar más aireado. Y como hablamos 6 áreas pulmonares en cada lado, 2 en total, el score va a ir de 0 puntos hasta 36 puntos. ¿De acuerdo? Este protocolo es el mismo protocolo que se ha venido aplicando durante la pandemia bajo diferentes conceptos y en diferentes enfoques, pero al final termina siendo el mismo, ¿de acuerdo? Atribuyéndole diferentes terminologías, luz 0, luz 1, luz 2, luz 3, score 0, score 1, score 2, score 3, añadiendo un poco más sobre presencia o ausencia de lesiones pleurales, pero al final sigue siendo en realidad la aplicación del mismo score. Lo que nosotros trabajamos en concreto es esto de aquí. Hacemos un mapeo general de la cara anterior, la cara lateral, la cara posterior, y en su zona superior e inferior vamos a describir cómo van qué puntaje le atribuimos a cada hallazgo. En este caso, por ejemplo, va a ser una zona coalescente, le atribuiremos 2 puntos. Este será una zona de líneas A, le atribuiremos 0 puntos. En conclusión, al final, cuando evaluamos todo, esta paciente tiene un score de 21 puntos. ¿De acuerdo? Ese es un score. El otro score es el score de radiación pulmonar. El score de radiación pulmonar usa los mismos conceptos de líneas A, líneas B no coalescentes, líneas B coalescentes y consolidación. Pero lo que hace es evaluar un primer score de aireación, hacemos una intervención y evaluamos un segundo score de aireación. De tal manera que lo que nos va a hacer el score de reaireación es comparar ambos scores. ¿De acuerdo? Y para evitar confusiones, porque le atribuye puntajes, para evitar confusiones, en lugar de llamarlo 1, lo va a llamar N, normal, B1, A no coalescentes, B2 a coalescentes y C a consolidados. ¿De acuerdo? De tal manera que lo que va a hacer tratar de ponderar la variación la variación de cómo se reairea o cómo pierde aireación el pulmón con una maniobra. ¿Qué maniobra puede ser esa? Esa maniobra puede ser un prono, esa maniobra puede ser un reclutamiento, la maniobra que nosotros querramos hacer. Lo que va a ser evaluar en 2 momentos diferentes cómo se benefició o se perjudicó el paciente con la intervención que hicimos. Entonces, cuando cambia de un estado de consolidación a B2, a B1, cuando cambia de 1 en 1, se le atribuye un punto. Si salta 1, se le atribuye 3 puntos. Y si salta todos de consolidación, se va a un patrón de líneas A, se le atribuye 5 puntos. Pero también ocurre lo contrario. Si el paciente está con un pulmón en líneas A, hago una intervención y pasa a B1, pasa a B2, o se va a consolidados, va a ir restando puntaje. Menos 1 punto, menos 3 puntos, menos 5 puntos, bajo el mismo concepto, de qué característica a qué característica pasa. De tal manera que al final lo que uno termina haciendo es comparando un score de aireación con ciertas características, que es pre a una intervención, con un score de aireación post a dicha intervención. Uno lo pone en una tabla y va a comparar. El derecho anterior superior pasó de B2 a B1, gana 1 punto. El derecho anterior inferior pasó de B2 y quedó en B2, 0 puntos. Y así sucesivamente hasta que uno compara todo y saca un puntaje, por ejemplo, en este ejemplo, de 9 puntos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los scores con los que trabajamos. Entonces, en ventilación mecánica. Básicamente, en ventilación mecánica nosotros vamos a tener que preguntarnos un antes, un durante y un final, que es lo que podemos usar. Y algunas preguntas que nos podemos hacer es si esto podría ayudar a concretar la indicación del ventilador. Por ejemplo, si el ecógrafo nos puede ayudar a fortalecer o a enriquecer o a tomar una decisión si el paciente tiene indicación de entrar en ventilación mecánica. Si el paciente ya está en ventilación mecánica, ¿cómo podemos monitorizarlo con el ultrasonido? Inclusive al final, si es que el paciente ya está para salir del ventilador, ¿de qué manera nos puede dar el ecógrafo? De tal manera que durante todo el proceso de la ventilación mecánica, el ultrasonido nos puede ser una herramienta útil. Entonces es importante ver algunos datos sobre el pronóstico. Es claro y es evidente que a mayor gravedad del paciente, mayor compromiso pulmonar va a tener, y este mayor compromiso pulmonar
no se va a traducir solamente en la presencia de líneas B, que ya lo vamos a ver desde etapas moderadas hasta severas, como vemos en este estudio, sino en la mayor presencia de consolidados. Esa mayor presencia de consolidados luego vamos a ver en el score, que se traduce con mayor presencia, con un mayor puntaje de gravedad. Acá también vemos lo mismo. En el caso moderado o severo, en todos los casos líneas B, pero a mayor gravedad, mayor presencia de consolidaciones. ¿De acuerdo? Más o menos, cuando se han hecho los estudios para ver los puntos de corte a partir del cual nosotros podemos decir que este paciente puede tener mal pronóstico o puede tener algún mayor riesgo de intervención o de soporte vital, los puntos de corte van entre que sea más de 17 o más de 18 puntos. Este estudio le atribuye su mejor punto de corte en 18, más de 18 tiene mayor riesgo de muerte y mayor riesgo de ventilación mecánica. Este otro estudio, que es de este año, el otro es de mediados del año pasado, lo atribuye a un punto de corte de más de 17. Interesantemente, le atribuye un punto de corte de menos de 5, como ya un riesgo bajo a que el paciente pueda requerir algún tipo de soporte adicional. Este es otro estudio que también le atribuye a un punto de corte con más de 17 puntos para un mayor riesgo de mortalidad, pero cuando ya juntan varios estudios, se ve de que de todos modos estos puntos de corte 17, 18 no responden necesariamente a una buena curva predictiva ni para mortalidad ni para intubación cuando ya se agarra una muestra de paciente más grande. Cuando ya se quiere tener un mayor impacto, una mayor exactitud en el riesgo de que el paciente pueda requerir ventilación mecánica, los puntos de corte van por encima de 20 en un score de aireación. Este es un estudio en el que proponen, cogen ya los pacientes que van a ventilación mecánica y el punto de corte para ser admitido en la UCI. Esto no es indicativo, sino es indicativo que el paciente vaya a pasar, sino los pacientes que pasaron a ventilación, a cuidados intensivos, hicieron el corte. ¿Cuál era la media con la cual los pacientes ingresaban? El punto de corte era más o menos 25. Bastante diferente con los estudios iniciales que decían 17, 18 puntos. Y acá también es interesante cuando vemos cómo, conforme aumenta el score de aireación, el PAFI va disminuyendo. Y en cuadros clínicos leves, moderados, severos, vemos de que un estado severo se suele asociar con un puntaje más o menos alto. Pero cuando lo cortamos en 17, que es nuestro punto, vemos que aún hay pacientes que por debajo de 17 ya tienen cuadros severos y que están en ventilación mecánica, en los puntos negros. Y si ponemos el punto de corte por 25, que es el estudio anterior, ya por encima de esta valor quedan muy pocos por arriba. Entonces, como que no nos queda del todo preciso. Por eso es de que a motivo de las conclusiones que sacan varios estudios, el estudio también concluye algo similar. El score pulmonar no tiene un valor fuerte o un valor predictivo importante para definir que un paciente pueda requerir ventilación mecánica. Y esto es interesante mencionarlo porque al comienzo de la pandemia aparecieron muchos protocolos que pretendían hacer algún tipo de indicación de pase a cuidados intensivos, algún tipo de indicación de ventilación mecánica solamente por la valoración ecográfica. Y eso que en el tiempo hemos visto que no resulta insuficiente porque siempre lo primero que va a definir la gravedad del paciente va a ser fundamentalmente su situación clínica. Y el ecógrafo puede ayudarnos a monitorizar y a ver los cambios en el tiempo que pueden variar, pero vemos que no termina siendo contundente que pretender tener un punto de corte para tratar de introducir un paciente y tratar de indicarle al paciente que puede requerir necesitar algún tipo de soporte en ventilación. Cuando estamos propiamente en la fase de monitoreo respiratorio, inicialmente también al comienzo de la pandemia aparecieron los famosos fenotipo L y fenotipo H, ¿no es cierto? Y no sé cómo habrá sido con ustedes, pero en mi país vimos por un tiempo, que ya pasó también, mucho la tendencia a que de acuerdo al patrón tomográfico, de que si se ajustaba a un fenotipo L, un fenotipo H, tratar de ajustar las características de la ventilación. Con las semanas se fue viendo de que no era así. Quizás un poco fue, creo yo,
malinterpretado la manera o el enfoque que plantearon los autores, los profesores. Esto fue el estudio del Dr. Gattinoni fundamentalmente, que era básicamente una característica de mecánica pulmonar que solía tener un correlato en imágenes, pero lo que determinaba el tipo de ventilación no era evidentemente las características de la imagen, sino fundamentalmente las características de la mecánica. Eso es importante porque en el curso del tiempo también fuimos viendo de que esos fenotipos no respondían a todas las características que solíamos ver. Habitualmente decimos un pulmón con características intersticiales, suele ser un pulmón suave, y un pulmón con características consolidativas, ya se le dice un pulmón duro tipo distrés, pero en el tiempo, y probablemente ustedes también lo han visto en su práctica, hemos tenido pacientes que han tenido características fundamentalmente intersticiales con unas complacencias bastante bajas y con unas características restrictivas bastante severas y que no respondían a ninguno de estos fenotipos. Entonces, siempre fuimos aprendiendo de que la mejor manera de enfocar al paciente era bajo los objetivos tradicionales de la ventilación mecánica, que es fundamentalmente siempre proteger el pulmón. Una mecánica pulmonar, un tipo de ventilación protectivo, era lo que mejor beneficio nos ha dado, y el ecógrafo tenía que acompañar esto, que era la protección pulmonar, y y aprendimos también el tiempo a no tener que sacrificar la protección pulmonar por nada por nada ajeno a ella, ¿no? Básicamente me referiré luego a que en algunos casos por querer pretender abrir consolidados, porque en algunos sitios lo hemos escuchado, lo hemos visto, de que vamos a poner PIP porque encuentro un consolidado con el ecógrafo para abrir el consolidado y nos olvidamos de los parámetros de protección pulmonar. Según techo tenemos para manejar el ventilador con el ecógrafo, siempre va a ser no pasarnos de los parámetros de seguridad pulmonar en el paciente. Y esto también se describe así al comienzo, que el ecógrafo puede ser muy útil para determinar la necesidad de maniobra de reclutamiento, determinar la necesidad de titular PIP en base a los datos que se pueden tener. Y es cierto eso, pero no es algo que nos guíe, sino es algo que más bien preferimos que nos verifique que de acuerdo a la mecánica, que estando titulando el PIP con una buena mecánica, que tenga un buen correlato con imagen, es algo que nos deja tranquilos. Pero tampoco vamos a titular el PIP viendo la imagen, solamente un segmento pulmonar con el traductor, para tratar de abrir un consolidado y olvidarnos del resto del pulmón. Entonces, y eso es algo muy tentador, es algo que muchas veces hemos estado tentados de hacerlos, alguna vez también hemos caído en esto, pero como le digo, el techo siempre va a ser no romper los parámetros de protección pulmonar. De tal manera de que lo que nosotros vamos a tratar de trabajar con el ecógrafo es ir viendo de que durante todo el proceso que nosotros hagamos de ventilación mecánica, tratar de ver con el ecógrafo cómo el pulmón se airea y cómo el pulmón está aireado. Pero es necesario, ya que fundamentalmente el estándar de todo esto ha venido siendo el score de aireación y el score de reaeración, es hacer algunas observaciones sobre él. Primero, que tenemos que hacer es cómo atribuimos los puntajes. Los puntajes que se atribuyen de 0 puntos, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, son puntajes arbitrarios y que en realidad son puntajes básicamente, como le mencionaba al comienzo, cualitativos. Se le puede llamar 0 puntos como se le puede llamar ABCD, porque no traducen en realidad un volumen. Lo único que nos da es una idea de que de 0 a 3 hay un mayor compromiso de consolidación. Es más, si somos estrictos, ni siquiera deberíamos llamarlo un score de aireación, sino un score de consolidación, ¿no es cierto? Sobre la línea SA, ya lo mencionamos, tenemos el patrón de línea SA, pero cuando nosotros, y decíamos que en el patrón de línea SA, el movimiento de la presencia de línea SA nos traducía que había un buen volumen de aire detrás de la pleura. Y mencionábamos que el movimiento de deslizamiento de la pleura era un movimiento normalmente cefalocaudal y que nos traducía que el pulmón estaba ventilándose. Entonces, ese ejemplo lo vemos clásicamente en los pacientes cuando hacemos una intubación selectiva de bronquio derecho, ¿no?
Antes que se intube el paciente, yo veo que la pleura desliza bien, Cuando se intuba un paciente y el bronquio se va hacia el lado derecho, el pulmón derecho la pleura sigue deslizando bien, pero el patrón pulmonar en el lado izquierdo cambia de un patrón de deslizamiento a un patrón de pulso. De alguna forma, este cambio de deslizamiento a pulso lo que nos está traduciendo es una pérdida en la complacencia del pulmón, y acá fundamentalmente porque el pulmón se ha dejado de ventilar. Entonces, lo que nosotros más o menos tenemos que ver, y eso queda como concepto, más que como algo que esté claramente definido a la fecha, es de que un pulmón que no está deslizando adecuadamente y que más bien lo que está traduciendo es pulso pulmonar, en zonas en las que no deberíamos ver pulso, es un pulmón que no está bien ventilado, aunque puede estar bien aireado. Y eso es una de las cosas que no conseguimos diferenciar claramente todavía con el ecógrafo. Porque una cosa es que el pulmón esté aireado y otra cosa es que el pulmón esté adecuadamente ventilado. ¿Esto va en qué sentido? En el sentido de que yo puedo tener un paciente que puede empezar una titulación de PIP con una pleura así, deslizándose en la cara anterior, y puedo terminar la titulación de PIP con una pleura así. ¿De acuerdo? Ambos están bien aireados, pero ambos no tienen el mismo grado de ventilación. Probablemente esta zona ya no se está ventilando bien, ha perdido complacencia, está sobredistendida, y por eso este pulmón ya lo veo más bien pulsando más que deslizando. Y eso lo vemos acá. Este es el caso de un paciente que está con un DP de 12, y ustedes pueden ver la pleura cómo desliza. ¿Sí? Después de una maniobra, esta pleura comienza a pulsar. Comienza a pulsar y tenemos un DP de 20. ¿De acuerdo? Entonces, este cambio de driving pressure que nos habla de una pérdida en la mecánica pulmonar, lo traducimos de esta manera. Probablemente este paciente en esta zona ha comenzado a sobredistender por algún motivo, y esta sobredistensión que no se consigue ver con el ecógrafo es una gran, ¿cómo decirlo? Es un gran faltante que nos queda cuando queremos hacer un monitoreo pulmonar. Porque yo puedo ver que el paciente puede estar aireándose bien, pero al final nos termina quedando la duda si que ese pulmón no está bien ventilado. Si ese pulmón va bien con lo que yo he hecho, que puede ser probablemente titular el PIP, hacer un reclutamiento, qué sé yo, está sobredistendido. Inclusive, vamos a poder ver de que estos pacientes con COVID que tienen una distribución heterogénea, perdón, yo hago algún tipo de intervención, y en la intervención que estoy haciendo hay zonas, y solamente algunas zonas comienzan a pulsar, como si hubiésemos perdido complacencia regional en algunas zonas, porque sabemos que el pulmón tampoco se distribuye en forma homogénea. Así de que hay mucho que todavía debemos tratar de responder en este sentido. Algunos intentos hay, tratar de visualizar el pulso o la intensidad del pulso como un criterio de sobredistensión es algo que resulta muy subjetivo. Hay algunos estudios que están tratando de definir o tratando de determinar la intensidad del pulso como una característica de sobredistensión, pero esto es algo que todavía está muy en pañales, por decirlo de alguna manera, pero uno lo ve, lamentablemente es una valoración subjetiva, es una valoración, es un evento físico que uno lo visualiza y que realmente pasa cuando el paciente, y uno hace el correlato, como se lo puse anteriormente, con la mecánica pulmonar, y cuando la mecánica se deteriora, uno ve cómo el cambio se va haciendo cada vez más evidente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aparentemente, después de algún tipo de maniobra en el ventilador, yo puedo decir que el paciente está con 0 puntos de un score de aireación, porque todo está con líneas A, pero tranquilamente en todo ese 0 puntos, que aparentemente está bien, yo puedo tener áreas francamente sobredistendidas. Este es un estudio del grupo de Dr. Pichelli, si la mente no me falla, en el que hacen un correlato anatomopatológico
posterior, de acuerdo a las zonas que fueron evaluadas antes del fallecimiento del paciente. Ustedes ven, esta es una zona aparentemente normal, pero cuando al paciente lo llevan a anatomía patológica, se encuentra una zona con membrana hialina, que es una característica de sobredistensión y de injuria pulmonar, ¿no? Entonces, el que tengamos un pulmón con 0 puntos, o que tengamos un pulmón con pura línea SA, no es sinónimo de que estemos con el paciente bien. Si es que la mecánica está mal, tenemos que hacerle caso a la mecánica pulmonar. Entonces, un patrón de línea SA no incluye otros parámetros de aireación y no me da ningún indicio sobre distensión. Sobre las líneas B, que nos van a dar 1 o 2 puntos. Este es otro problema porque esto es muy variable, es un artefacto que tiene muchos factores influyentes en la visualización y la formación de las propias líneas B. El tipo de traductor, la ganancia, la frecuencia que esté usando, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede tener ya desde la misma formación de línea B algunas variables de sesgo que pueden resultar relevantes. Otra cosa que resulta importante, eso cuando hacemos el correlato con la tomografía, es de que si bien yo puedo ver líneas B no coalescentes, generalmente eso se asocia a un video desmerilado tenue, pero cuando yo tengo un patrón de líneas B coalescentes, el grado de compromiso intersticial puede ser muy variable. De zonas con un compromiso intersticial más o menos leve como esta, a zonas con un compromiso intersticial severo, ya casi intersticio alveolar, en el cual el patrón de líneas B no va a ser significativamente diferente. Y esto, al final, en el score de gradación va a significar siempre 2 puntos y no me traduce el diferente estadio de compromiso de aireación que está teniendo el pulmón. Entonces, cuando hablamos de líneas B, yo puedo tener un pulmón que tiene un pequeño compromiso intersticial, esta es la evolución de un edema agudo pulmonar, a un pulmón con un compromiso intersticial bastante severo, con bastante pérdida de volumen alveolar, y sin embargo seguir viendo patrones de líneas B coalescentes bastante similares entre ellas. Ese es un vacío que nos queda porque también no nos termina traduciendo cuánto de líneas B estamos teniendo. Eso tomográficamente puede tener alguna resolución, porque así podemos ver cuánto de tejido normal, cuánto de tejido aireado, cuánto de tejido no aireado, inclusive tratar de aproximar algo de tejido hiperinsuflado, que sería la forma como deberíamos tratar de llegar en algún momento de explicar ecográficamente o de aproximar por lo menos ecográficamente a el concepto de aireación que estamos teniendo. Pero cuando nosotros atribuimos 1, 2, 3, estamos bastante lejos de algún tipo de interpretación como esta de acá, por ejemplo, ¿no? En el cual sí podemos tener una idea de cuánto de tejido está aireado y cuánto de característica de aireación podemos tener. Entonces, las líneas B suelen tener una valoración también bastante subjetiva. Para algunos puede ser coalescentes y para otros puede no parecerle, lo hemos visto, lo vemos a diarios. No tenemos cómo cuantificarlas. Puede corresponder a inflamación o las líneas B pueden corresponderse a una inflamación propiamente del COVID o pueden estarse correspondiendo a pérdida de aireación ya por pequeñas áreas de colapso y tampoco tenemos cómo diferenciar las unas de otras. Y a veces no podemos diferenciar la naturaleza de su evolución. En respecto al consolidado, también los consolidados también van a ser un problema porque todos los consolidados siempre van a valer en el score de consolidación, siempre van a valer 3 puntos. Y el hecho de que valgan siempre 3 puntos no responde necesariamente a las características de consolidación de ellos. Por ejemplo, es un consolidado tipo un reclutamiento tidal, vale 3 puntos. Este consolidado probablemente sí se puede beneficiar algún tipo de maniobra, quizás PRO, quizás PIP, qué sé yo. Este va a ser un consolidado de más de características de colapso. Este va a ser un consolidado más característico de un foco neumónico con broncograma aerodinámico. Por ahí podemos tener un consolidado más tipo atelectásico, etc. Y para el final todos van a haber 3 puntos. Entonces, es un vacío que tenemos en este score de consolidación, el que no podamos diferenciar las características de los consolidados. Y eso en buena parte también responde, y hay que hacer ahí un mea culpa, a que no hemos avanzado mucho en las características ecográficas de los consolidados para tratar de hacer un diagnóstico diferencial en estos pacientes.
sería interesante tratar de definir qué características ecográficas podemos tener, si es que las pudiera ver, y como que aparentemente las hay, de los pacientes que pueden tener consolidados básicamente por obstrucción, que son las atelexias de diferente naturaleza, las que pueden ser por ocupación alveolar, que es básicamente los focos neumónicos en diferentes estadios que podemos tener, y los colapsos que se producen los consolidados, digo, que se producen por colapso alveolar, que es básicamente fenómenos tipo reclutamiento tidal o fenómenos propiamente por defectos surfactantes, etcétera, que van a producir este tipo de compromisos. Y eso ya está descrito de la teoría, de la teoría original del Baby Lang, del doctor Gattinoni, en que ya se hablaba de las teorías del pulmón esponjoso, de inundación alveolar, etcétera, para tratar de diferenciar un poco los consolidados, las características de los consolidados y algunos consolidados que se pueden beneficiar de mayor presión, de mayor pico, ¿no? En ese sentido, esto de los consolidados queda bastante corto, porque ya vemos de que un consolidado extenso vale lo mismo que un consolidado pequeño, independientemente de la característica de su formación. Por eso es que aparte del score de aireación, van apareciendo otros tipos de score, como este score de consolidación, que trata de valorar el grado de consolidado que puede tener el paciente en diferentes zonas, pero como un score separado. Entonces, eso genera, honestamente, cuando uno trata de llevarlo a la práctica, genera un poco de confusión, porque no sabes cómo correlacionar uno con otro. Igual sería tratar de tener un solo score que que involucre todo, que puede ser un score ya no tan simple, que es un poco más complejo, pero que puede involucrar por lo menos diferentes tamaños de consolidación. Como vamos a ver, o como lo vemos en la práctica, a veces tú tienes un consolidado extenso, casi lobar, te vale 3 puntos, haces algún tipo de intervención, te queda un consolidado casi subpleural, pero finalmente un monitoreo sigue valiendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso también con fines de investigación no responde a la realidad del beneficio que podemos estar generando con un paciente con alguna intervención. Entonces, acá en este score todos los consolidados valen lo mismo, eso termina siendo un problema a la larga, y no se incluye su posible naturaleza, la posible naturaleza del consolidado para poder ver que algún tipo de intervención puede ser beneficiosa o no. Entonces, es importante diferenciar de que no es lo mismo airear un pulmón y lo que nosotros estamos viendo con los scores con los scores que trabajamos actualmente son básicamente score de aeración, pero no tenemos una característica clara de la ventilación. No es lo mismo airear un pulmón que ventilar un pulmón. Entonces, podemos tener un pulmón muy bien aireado y puede estar muy mal ventilado, ¿no es cierto? Por eso es que, de todos modos y necesariamente, estos scores de aeración tienen que ir contextualizados en la evolución y en la mecánica pulmonar, así como el ultrasonido pulmonar tradicional siempre decimos debe ir contextualizado dentro de la clínica. Probablemente el ultrasonido pulmonar avanzado, que es básicamente ventilación mecánica, creo yo que es el futuro que le compete después de esta pandemia, la contextualización que va a necesitar el ultrasonido pulmonar avanzado ya no va a ser solamente con la clínica, sino va a ser con la mecánica pulmonar y las características de mecánica que tiene el paciente. Entonces, cuando hablemos de estos pacientes, no solamente así como cuando decimos o presentamos un caso clínico de una ecografía de pulmón y decimos paciente con fiebre, etcétera, 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 para tratar de explicar un consolidado que pueda tener características neumónicas. Probablemente en estos pacientes, cuando hablemos de ultrasonido pulmonar avanzado, tengamos que hablar de las características de la ecografía asociadas al momento de la ventilación y las características de la mecánica ventilatoria que pueda tener en el momento que se toma la imagen. Entonces, eso es porque es importante, porque también cuando hablamos del score de radiación también tenemos algunos problemas. Como le decía, a veces no resulta tan simple interpretar. Necesitamos, por ejemplo, atribuirle un B1 o un B2 a cada uno de los patrones. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que este es un B2 y por momentos se consolida, por momentos aparecen solamente líneas B. Alguien puede decir que es un B2 que se transforma en un consolidado
¿no es cierto? Y pierde un punto. O alguien puede decir que esto ya es un consolidado y sigue como consolidado y vale 0 puntos. Este es otro ejemplo que yo digo acá, lo que les mencionaba, este es un reclutamiento tidal, y esto va a ser en el score de regresión va a ser como C, y después de una intervención veo en la misma zona que esto es un consolidado más pequeño, evidente, más estable. Este consolidado es un consolidado que todos sabemos que va a producir más injuria pulmonar por el fenómeno de apertura y cierre. Este consolidado no va a generar ese fenómeno de apertura pulmonar. Con la maniobra que yo haya hecho, he conseguido que este consolidado se estabilice, entre comillas, en un consolidado más pequeño, mecánicamente probablemente más funcional, pero en ambos casos, ambos va a valer como 0 puntos. ¿De acuerdo? Empezamos como C, terminamos como C. Acá aparentemente no hemos conseguido nada, pero sí hemos tenido una mejoría en las características con la intervención que hemos hecho. Por ejemplo, en la cara anterior, es en la cara posterior. No pongo todo el detalle del pulmón para cuestión de espacio. Pero acá, por ejemplo, yo puedo decir que es un patrón de B2 que pasó a un patrón A con la intervención que hicimos. ¿De acuerdo? Acá yo digo gané 3 puntos. Es un patrón de consolidación, como C, que pasó a un patrón B2. Acá ganó un punto. Yo acá podría decir tranquilamente de que este paciente ha ganado, asumamos solamente todos los pasos, hemos ganado 4 puntos de dirección. Sin embargo, en este momento el paciente tenía un PIB 10 con un driving pressure de 15, y en este momento el paciente tenía un PIB 15, hice la intervención, que aparentemente fue titular el PIB, le subí el PIB a 15, pero me quedé con un driving pressure de 20. Entonces, aparentemente yo he conseguido aireación, sí he conseguido aireación, pero he perdido mecánica. Y como todos sabemos, el objetivo fundamental de la ventilación va a ser proteger el pulmón, no tener un score de aireación mejor. Eso en ningún lugar es descrito que mejorar el score de aireación tenga algún efecto sobre el pronóstico. Lo que sí tiene efecto sobre el pronóstico es si yo descuido la mecánica pulmonar. Entonces, aparentemente acá yo he ganado aireación, he ganado imagen, pero he perdido mecánica. En este otro ejemplo, es un paciente que está con un pulmón con líneas A, y después de la intervención que hago, el pulmón me queda un B2. ¿De acuerdo? Acá tenía líneas A y acá aparecen líneas B coalescentes. Y en la cara posterior, acá yo tenía un patrón de B2, y después de la intervención que hago, sigue como un B2. Acá tengo 0 puntos. Entonces, aparentemente acá yo he perdido aireación. ¿De acuerdo? Tenía un patrón en A B2, he perdido aireación. Pero aquí yo tenía un PIB de 16, con un terminal pressure de 18, ¿de acuerdo? Y probablemente mi intervención ha sido titular el PIB, y me quedo con el PIB en 11, con un terminal pressure en 13. Entonces, aparentemente acá el score de aireación ha sido perjudicial. La intervención que he hecho ha sido perjudicial para el score de reaireación, pero ha sido beneficioso para la mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo siempre en cuenta, porque el monitoreo que nosotros hagamos, siempre que nosotros hagamos un monitoreo de un score de aireación, debería tener anotado el score con las características de la mecánica, de la mecánica pulmonar de ese momento. Si yo veo solamente el score, me estoy quedando en la punta del iceberg. Alguien puede decir, oye, aquel paciente se perjudicó. Pero cuando yo veo las características de la mecánica, puedo decir, ah, no, este paciente probablemente estaba sobredistendido en la cara anterior, y cuando le quité el PIB, sí, pues se perdió un poco de aireación, pero entramos en parámetros protectivos. Y ese es nuestro objetivo al final en el ventilador. Entonces, en el score de reaireación, debemos considerar que reairear no es lo mismo que reventilar. El hecho que yo busque, no debe ser un objetivo tener el pulmón todo abierto, esto lo sabemos de hace años, pero es algo que no debemos olvidar, porque reairear no es lo mismo que reventilar. Entonces, no debemos olvidar que no manejamos el ventilador para mejorar los scores. Eso nunca vamos a hacer. No cuantificamos. Ese es un vacío que tenemos cuando hacemos el score de aireación. Líneas A no significa que estemos bien. Podría haber sobreextensión. Líneas B coalescentes tienen una amplia gama de pérdida de aireación. Y los consolidados no disciernen por los tamaños ni los mecanismos de formación de los mismos. Y más aún, en COVID, de acuerdo a la evolución que vamos teniendo con los pacientes, debemos contextualizar las imágenes y el score de aireación que estamos teniendo en los tiempos de evolución y en la fisiopatología subyacente. En un determinado momento, unas líneas B pueden estar respondiendo a una fase aguda, como ya podemos estar respondiendo
en la segunda, tercera semana, dependiendo de la característica del paciente, las mismas líneas B pueden estar respondiendo a una fase probablemente de inicio fibrótico. Y las zonas de consolidación inicialmente pueden ser áreas de colapso, pueden ser neumonías organizadas a mediano plazo, o podemos tener complicaciones de neumonías asociadas a ventilador. Y todas van a ser aparentemente lo mismo. Todas van a ser consolidados, todas van a ser líneas B, y los mecanismos de información van a meditar diferentes tipos de intervención. ¿De acuerdo? Entonces, no todo, cuando tenemos un score de regresión, debemos tener eso siempre muy presente, porque no siempre la mejor manera de acompañar al paciente con ellos va a ser algún tipo de intervención con el ventilador mecánico solamente, sino probablemente va a requerir a veces nada, si estamos en fases avanzadas, o probablemente va a requerir algún tipo de intervención más cautelosa que solamente querer titular. Es necesario identificar el mecanismo de formación de las imágenes, y es necesario siempre en nuestro score de migración acompañarlo, se lo sugiero, del tiempo de enfermedad y de, por lo menos tenerlo claro, el tiempo de enfermedad en el cual se está haciendo el score, pero sí fundamentalmente las características de la mecánica con la que se está trabajando en ese momento. ¿Está bien? Este es un score de migración en que ustedes ven que si lo sumamos todo, es una correlación que el paciente tiene 19 puntos, ¿de acuerdo? Se hace una intervención y después de la intervención, el score de migración queda en 13 puntos. Hay algunos estudios que están sacando que no trabajan con el score de radiación pulmonar, sino solamente usan el delta, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuánto varía el score de radiación? ¿Está bien? Y eso no resulta descabellado porque a la hora de las horas es una serie que tuvimos en el hospital. Cuando hacemos entre el score de radiación inicial y el score de radiación final, y trabajamos segmento por segmento, acá ponemos todo solo consolidado, el score de radiación no se diferencia mucho del delta del score de aireación común y silvestre. O sea, es algo que está publicado, ya lo han publicado como 2 o 3 estudios, y en realidad puede ser más práctico y por resultar más rápido solamente tener el score de aireación para no estar analizando segmento por segmento. Sería interesante sacar un estudio de correlato y de coincidencia entre ellos para poder valorar si es que realmente es necesario analizar segmento por segmento. Entonces, para ir concluyendo, el ultrasonido pulmonar siempre tiene que ir encajado en la ventilación mecánica, y necesitamos scores que reflejen mejor la mecánica pulmonar, que puede dar algún grado de cuantificación. Tenemos que medir realmente qué cosa es lo que estamos aireando, porque nosotros cuando decimos 1, 2, 3, o si hemos tenido un score de aireación de 12, no sabemos qué significa 12, ¿no es cierto? Debemos tener alguna forma de poder cuantificar más cercanamente lo que queremos, y probablemente ahí el tomógrafo de impedancia eléctrica puede ser una herramienta muy útil para poder aproximar mejor en tiempo real las medidas ecográficas con las medidas que nos da el tomógrafo. Y aireación y scores que valoren no solo la aireación, sino también la ventilación. En la desconexión del ventilador, que es el último punto que tocamos, siempre a la cabeza de esto siempre va a estar el diafragma, nuestro querido diafragma, y fundamentalmente lo que se estudia de todo lo que es diafragma es la fracción de engrosamiento. Acá solamente he podido tener acceso a un estudio en el cual describen una fracción de engrosamiento de 21% como un predictivo de destete. A mí me parece que lo que hemos visto en la práctica es bastante poco. Los estudios anteriores votaban por encima de 35 para poder un predictivo de destete. 21% es probablemente es un punto de corte bastante bajo para sacar a estos pacientes de ventilador. Quizá las características de los pacientes que tenemos, sin ser más jóvenes, etcétera, pueden haber favorecido este punto de corte. Pero no debemos olvidar, este es un estudio del grupo del Dr. Piccilli también, en el que la evaluación para el destete debe ser una evaluación multiorgánica, porque las características por las cuales el paciente puede no salir del ventilador no responden solamente del diafragma, sino puede depender de un problema de bomba, de un problema ya restrictivo parenquimal, de un problema ya pleural, de derrames neumotoras tabicados, etcétera, qué sé yo, y también propiamente el músculo. Pretender reducir la ecografías para destete, solamente ecografía de diafragma, es útil, nadie dice que no, nos queda bastante fuera de la red. A modo de conclusión, entonces, el ultrasonido
pulmonar ha tenido un rol importantísimo en el manejo del paciente con COVID desde el comienzo de la pandemia, eso es innegable, tiene un rol fundamental. Morfológicamente, tratamos de arrastrar los conceptos de los artefactos ya conocidos y sabemos que es muy útil, pero no es semejante, no es mejor que la tomografía, tampoco se asemeja a ella, pero tiene su propio valor, en el sentido que nos puede definir tendencias de evolución en un mismo paciente. Estos beneficios se han visto optimizados cuando se han integrado dentro de un abordaje multifocal, tipo point of care. El ultrasonido pulmonar en ventilación mecánica, lo repito nuevamente, siempre debe ser integrado en el análisis de la mecánica pulmonar del paciente. Un ultrasonido pulmonar en ventilación mecánica, en el cual no consideramos las variables de la mecánica pulmonar, es como hacer una ecografía pulmonar tradicional y obviar la clínica. Todos vamos a decir, no puedes hacer eso. Es lo mismo acá. En el tiempo debemos ir entendiendo e iremos aprendiendo, creo yo, de que el ultrasonido pulmonar en ventilación mecánica, sin ver la mecánica, es ver solamente una cara de la moneda. No titulamos PIP con ultrasonido, hacemos la intervención que creemos que debemos hacer, la que nosotros consideremos mejor, lateralización, reclutamiento postural, ventilación protectiva, prono, lo que ustedes consideren, y verificamos el impacto de esa intervención con ultrasonido. No vamos a titular PIP viendo solamente un segmento pulmonar, si se abre o no se abre, con el ecógrafo en tiempo real, porque eso al final nos va a producir más perjuicio en otras zonas que no requieren tanto PIP y que vamos a terminar sobredistendiendo. Un enfoque simplista, no me gusta el término simplista porque puede ser un poco peyorativo, pero creo que es útil para llamar la atención. Un enfoque simplista del ultrasonido pulmonar puede limitar todo el potencial que se tiene. Es un potencial grande, pero tenemos que tomarnos el trabajo de abrir un camino de lo que es el ultrasonido pulmonar avanzado. El ultrasonido pulmonar avanzado no creo que sea precisamente su futuro más correlacionado a la morfología, sino debe ser, más correlacionado a un análisis ecográfico que pueda ser más fidedigno una tomografía, sino más funcional, ¿no? Una ecografía que pueda ser más funcional y que pueda explicar mejor la fisiopatología de lo que está pasando con el paciente en un determinado momento. Y finalmente, creo que ese es el punto crucial, es necesario asumir el nuevo reto que esta pandemia nos ha dejado en el ultrasonido pulmonar, que es comenzar con el ecógrafo a aproximar mediciones reales, ¿no? Que si hacemos un score de vibración, y yo digo tiene 13 puntos, que más o menos tenga una idea cuantitativa de qué significa 13 puntos, ¿no? Si decimos que que el pulmón se reairió como 8 puntos, poder tener más o menos una idea de qué significa que se reairió 8 puntos. Creo que es un reto que nos va a poder aproximar mejor a entender el ultrasonido de pulmón en estos pacientes y a poder dar un mejor manejo y un mejor enfoque en el monitoreo de ellos. Muy bien, yo agradezco el tiempo que me han dado, bastante tiempo, para poder ser un poco detallista en las cosas que quería expresarles. Les mando un saludo desde la UCI del hospital. Estamos igual que ustedes batallando con esto y creo que al igual que ustedes encontramos en el ecógrafo un buen amigo. Muchas gracias. Excelente, Shalin. Muchísimas gracias por tu ponencia. Estamos bien agradecidos. Fue una ponencia espectacular, tal cual, como siempre lo sabemos, lo esperamos, como todo el tiempo. Tus enseñanzas son excelentes. Te agradecemos mucho, Shalin, que hayas aceptado esta invitación. Y pues bueno, vamos a dar la bienvenida a todas las preguntas y comentarios que tengan para esta ponencia. Ustedes las pueden hacer a través de la plataforma o bien a través de Facebook. Todos los que nos estén siguiendo a través de Facebook reciban un gran saludo. Ojalá que sigan siguiéndonos en nuestras próximas sesiones del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Un abrazo a todos los que nos están acompañando en otros países. Vemos que también nos acompañaron desde Perú y desde otros lados. Les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Si tienen alguna pregunta o comentario, este es el momento de realizarla. Si no, de todos modos, vamos a dejar el correo del doctor Shalin en los chats. De hecho, yo, si quieren, se los comento. El correo del doctor es Shalin Rodríguez, una sola palabra, @yahoo.es, para que les puedan seguir. Si en algún momento tienen alguna otra pregunta después,
pueden repasar la sesión, se va a quedar grabada en Facebook y probablemente, si no me equivoco, también en YouTube. Y si tienen alguna pregunta para el doctor Shalim, la pueden hacer por correo o bien en este momento la pueden hacer. Tenemos ya incluso tenemos una pregunta que dice: buenas tardes, ¿cuál se considera el transductor óptimo para el pulmón? Así que no sé si quieran Rodrigo o Shalim iniciar. Por cierto, bienvenido Shalim, estás ahora en vivo y te agradecemos mucho que nos estés acompañando. Muchas gracias. Por el contrario, yo les agradezco la invitación y la consideración que tienen para invitarme a participar en la reunión de su colegio. Para mí siempre sentirme en casa con ustedes. Sobre esta pregunta, le voy a robar primero a Rodrigo la primera impresión. Es una pregunta difícil de contestar, porque no hay un traductor óptimo para pulmón. Lo hemos visto ahora durante el tiempo de pandemia. Por ejemplo, si queremos evaluar, ver mejor pleura, ver bien pleura, las características de una pleura, es mejor hacerlo con un traductor lineal. Que generalmente las caras anteriores podemos verlo mejor con un traductor lineal. Y las caras latero-posteriores verlos mejor con un traductor convexo. ¿De acuerdo? Si quisiéramos ver pleura. Si quisiéramos ver todo, habitualmente el traductor que más nos puede ser útil por disponibilidad, solemos usar más el convexo. Si bien es cierto que un microconvex nos da mucha versatilidad en la visualización, pero es difícil de conseguir, al menos aquí en mi país, microconvexo es difícil de ver. En el hospital tenemos varios equipos, no contamos con ningún traductor de estos. Es difícil tratar, no sé si en el caso de ustedes pueden tener más acceso a microconvexos y poder tener más esa disponibilidad. Por líneas generales, la evaluación solemos hacerla y siempre empezarla con traductor convexo. Y si queremos ver algo particular en pleura, cambiarlo a traductor lineal. Es lo que solemos hacer. Empezar con un convexo, la profundidad, la ganancia, depende de las características del paciente. También eso es necesario, el seteo, para tratar de optimizar la utilidad del traductor. Una profundidad que no deje ver líneas A, una ganancia que no nos haga equivocarnos en interpretar líneas B, por ejemplo, nos resulta muy útil, ¿no? No sé, Rodrigo, si añades algo. Creo que, como comenta Shalim, el ideal para pleura es el lineal y el convexo, a lo mejor si queremos ver con más profundidad. Sin embargo, todavía hay muchos escenarios en los hospitales aquí en el país, muchas terapias que, bueno, pues a veces solo contamos con uno solo y por ahí como cuando vamos a los cursos, uno de los tips es ¿cuál es el mejor? Pues el que tengamos y el que sepamos ocupar. Y muchas veces el uso del transductor convexo o lineal va a depender mucho también de cómo apliquemos o podamos ir aprendiendo a usar los botones de la máquina para manejar las profundidades, las ganancias, los brillos, la forma de colocar el transductor, que también va generando algunos tips. E idealmente, siendo muy específicos, el lineal para pleura y el convexo para parénquima. Sin embargo, pues el que tengamos a la mano, y entonces ahí cuando solo tenemos uno, hay que darle mucho juego a la máquina para poder darle la mayor o sacarle la mayor utilidad posible a los equipos. Así es. Muy bien. Sí, no sé si quieras comentar algo más sobre esta misma pregunta, Shalim. Lo último que comenta Rodrigo es importante. La optimización de la imagen puede hacer que cualquier ecógrafo o que cualquier traductor nos pueda dar algún tipo de información útil. No nos olvidemos que pulmón es una de las técnicas ecográficas que menos sofisticación tecnológica requiere. Entonces, por lo menos para las cosas básicas. Entonces, es cuestión de buscar la mejor manera de calcular la profundidad, la ganancia, el foco, para tratar de optimizar la imagen lo mejor posible. Generalmente, cuando se hace eso, se puede, con un traductor convexo, puedes obtener toda la calidad de imagen que necesitas, ¿no? Así es. De acuerdo, muy bien. No, te manda a felicitar el doctor Raúl Carrillo Shalim. Nos está dando felicitaciones.
También el doctor Sánchez Medina extiende la felicitación, Shalim. Y bueno, también hay otra pregunta de Jorge Correa, que nos comenta o nos pregunta cuál es el significado del light beam, haciendo referencia a este signo temprano de la publicación del doctor Giovanni Volpicelli en el ultrasonido pulmonar. ¿Cuál es el significado? Es decir, si genera puntaje en el score pulmonar. ¿Qué opinan? No sé si quieras empezar ahora, Shalim, adelante. A ver, el light beam es un signo que se trató de describir como que era característico de COVID. Mira, en lo que son imágenes ecográficas, propiamente imágenes, desde el punto de vista morfológico, el gol estándar es la tomografía. Yo no he encontrado hasta ahora, por más que he preguntado, inclusive al autor del signo alguna vez le consultamos qué traducción tomográfica tiene o qué interpretación tomográfica tiene este light beam. Lo que yo entiendo es que más o menos es que estamos cogiendo una zona limítrofe entre un área de vidrio esmerilado con un área de pulmón normal. Y estamos poniendo el traductor en ese límite. Y que es el movimiento que se genera en el parénquima pulmonar, en que por un momento, como si fuese un punto pulmón, algo parecido, que un momento ves un parénquima con líneas A y otro momento entra el patrón intersticial de la imagen focalizada de vidrio esmerilado. A mí me parece que lo que traduce es eso. Si genera algún puntaje en el score, no está eso normado. Después, de otra forma, no encuentro de qué manera, cuál es el mecanismo de producción del light beam en el ecógrafo, o qué traducción o qué correlato tomográfico puede tener, porque deberíamos tenerlo, deberíamos buscarlo, ¿no es cierto? Si yo encuentro un signo ecográfico, pues algún tipo de correlato tomográfico debe tener, porque pues, en buena parte nos resulta siendo el gol estándar de las imágenes ecográficas pulmonares. Entonces, mientras que no tenga eso, me parece que un poco estamos sin poder aterrizar bien el tema, y sobre todo para tratar de considerarlo como algo exclusivamente característico de COVID, ¿no? Adelante, Rodrigo. Sí, creo que, como comenta Shalim, es difícil. Creo que para darle el valor en un score, tendríamos que tener ya mucha experiencia en imágenes de eco pulmonar. Y en base a los entrenamientos, pues todavía estamos, creo que, generando mucha experiencia apenas en la fase inicial de lo que es una evaluación pleural, una evaluación de los patrones, sobre todo, que se generan en el pulmón sano o en el pulmón con demasiadas líneas B, y buscar a lo mejor un punto que nos pudiera sumar. Yo lo considero todavía un poco difícil por toda esta parte en cuanto a la experiencia que podamos tener en el abordaje pulmonar. Y pues como los scores siempre nos sirven para tomar decisiones o para poder definir algunos pronósticos o tomar alguna decisión de tratamiento, yo en este momento tampoco le daría todavía un valor importante. Sin embargo, yo me enfocaría un poquito más no al hecho de buscar estos puntos, si bien a lo mejor conforme vayamos adquiriendo más experiencia podemos ir encontrando estos puntos que realmente son puntos sumamente finos. Sin embargo, yo le daría más importancia o le daría más valor al hecho de encontrar a lo mejor un pulmón con demasiadas líneas B en una fase temprana, cuando el paciente llega a lo mejor una saturación, pues no sé, 90 y demasiadas líneas B, pudiera ser a lo mejor, podría tener un poco más valor para poder tomar una decisión en ese momento, ¿no? En escenarios donde no tienes acceso a otro tipo de herramientas, ¿no? Porque ya también es cierto que la tomografía no deja de ser el gold estándar, aunque hoy también con esta cantidad de pacientes y con esta pandemia, pues también el acceso incluso a la tomografía en ciertos momentos de la enfermedad ha sido complejo. Entonces, yo trataría de a lo mejor enfocarme mucho a los patrones base del abordaje pulmonar para poderle sumar a la clínica o a la parte del cómo llega el paciente en el momento, en el abordaje inicial.
Así es. Que de hecho, si me permiten, hasta el mismo Giovanni Volpicelli ha comentado que no es propiamente un signo patognomónico ecográfico de COVID, más bien es un dato, un signo temprano y no nada más de COVID, también se puede presentar en otras patologías, en neumopatías intersticiales. Entonces, eso es bien, bien importante tomarlo en cuenta. Al final también tiene ese artefacto, el mismo mecanismo de generación, como se generan las líneas B, que ya Shalim lo comentó en su plática, ¿no? Entonces, básicamente, lo que él nos trata de aportar con este signo es decir, que es un signo temprano, nada más para que cuando no hay realmente muchos datos clínicos aún o incluso radiológicos, este dato puede guiarnos hacia la posibilidad de diagnóstico de COVID, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la valoración ecográfica pulmonar más adecuada durante las maniobras de reclutamiento alveolar? No sé si quieras comentar algo, Shani. Es una pregunta compleja. Más adecuada. A ver, cuando nosotros, el primer gran limitante que tenemos cuando vamos a hacer, cuando hemos decidido que un paciente se puede beneficiar de una maniobra de reclutamiento, es que solamente vamos a tener un traductor. Entonces, lo que debemos tratar de hacer es aplicar el protocolo que nosotros creemos que tenemos que aplicar, sin necesidad de querer titular el PIP por abrir un determinado consolidado, que se hace y con frecuencia vemos que también se hace. Pero no resulta siendo lo más adecuado porque cada vez que yo pongo el traductor, supongamos en una zona posterior, voy a comenzar a titular el PIP, voy a comenzar a hacer una maniobra de reclutamiento, asumiendo que es lo que he decidido y lo que lo puede beneficiar al paciente. Solamente por titular el PIP, y voy a titular el PIP esperando que esa porción del pulmón termine abriéndose, yo puedo terminar sobredistendiendo las zonas anteriores. Y el gran problema que tenemos con el ecógrafo es que no tenemos una forma de valorar las zonas, la sobredistensión anterior. Entonces, si yo voy a hacer en la maniobra que yo vaya a hacer, tiene que ser una maniobra estándar, dentro de los parámetros de seguridad adecuados y no forzar esos parámetros de seguridad por tratar de optimizar una imagen ecográfica. Quizás, como lo plantea la pregunta, ¿cuál es la mejor técnica? O como nosotros a veces lo solemos hacer, podemos hacerlo de dos maneras. Una es hacer un score de aireación previo a la maniobra y hacer otro score de aireación al final de la maniobra. Eso nos quita un poco el beneficio de poder tener un monitoreo en tiempo real. ¿De acuerdo? Y otra cosa es colocar el traductor mientras estoy haciendo la titulación del PIP. El problema, como le digo, que se genera en eso, si yo pongo el traductor, no es para meter más PIP. Si pongo el traductor, debe ser solamente para ver el efecto que se está generando sobre ese parénquima. Algunas observaciones que tenemos, cierto es de que, por ejemplo, generalmente cuando un pulmón se va a abrir a un determinado nivel de presión, se abre en los primeros 15 a 20 segundos, o quizás hasta menos, los primeros 10 a 15 segundos quizás, y que no requiere tanto tiempo de 30 segundos, un minuto. O sea, si pudiésemos tener alguna forma de poder ver más zonas pulmonares, quizás con un monitoreo ecográfico podríamos disminuir los tiempos de presiones, de las presiones elevadas, que es lo que nos va a generar el efecto deletério del reclutamiento. Y podemos hacer quizás menos presión, porque también vemos que hay pacientes que cuando estamos con el ecógrafo ahí, que vemos la zona más condensada, hemos planificado subir, qué sé yo, el PIB a 25, 30, y muchas veces conseguimos que ese pulmón se aperture con menos presión del que teníamos planeado. Entonces, también nos pasa eso. Si es que yo ya vi que el pulmón se abrió antes de que llegue a los niveles de PIB que tenía planificados en mi protocolo, quizás no necesito meter tanto PIB por encima de lo que ya conseguí. Pero para eso todavía necesitamos tener un tipo de monitoreo que nos permite ver más áreas pulmonares que no tenemos, ¿no? Y que nos permite interpretar si es que el paciente lo estoy sobredistendiendo, no lo estoy sobredistendiendo conforme estoy subiendo el PIB, o más aún, si es que el paciente está quedando con sobredistensión después que ya terminé con el PIB ideal, el PIB idóneo al final de la manera de reclutamiento. Entonces, esta pregunta no es tan sencilla de contestar,
porque el usar solamente un score de vibración previo y un score de vibración final nos quita el beneficio del monitoreo en tiempo real, que es lo interesante con el ecógrafo, ¿no es cierto? Lo interesante con el ecógrafo es la información que nos da en tiempo real. Pero cuando usamos el ecógrafo solamente en tiempo real, para hacer la titulación de PIP, debemos tener en cuenta que siempre los parámetros de seguridad es lo que debe definir lo que estamos trabajando. No debemos tratar de meter más PIP por tratar de optimizar la imagen, sino titular el PIP de acuerdo a los parámetros de seguridad que ya están predichos, de acuerdo a los protocolos que podamos tener, independientemente de que si la imagen se abre o no se abre. No sé si me dejo entender. O sea, si con lo que yo titulé el PIP, la imagen se abrió, excelente. Pero no voy a tratar de poner más PIP para tratar de que la imagen se abra, solamente por tratar de ganar más volumen alveolar. Que a la larga eso también eso resulta contraproducente. Así es. Rodrigo, no sé si quisieras comentar algo más. Sí, yo la realidad no tengo mucha experiencia en titulación con PIP usando el ecógrafo porque no es una herramienta que utilicemos de forma habitual para esa obra. Sin embargo, trasladando un poco lo que comenta Shalim, pues es como lo hacíamos antes, ¿no? O sea, tú empiezas a dar algún tratamiento, pones el estetoscopio y ves si tu maniobra funcionó en otras maniobras, ¿no? Entonces, a lo mejor el uso del ecógrafo en esto es hacer tu maniobra y evaluar el resultado con imagen, nada más, ¿no? Pero creo que sí es sumamente complejo ir guiando tu maniobra pulmonar con imágenes, por lo que ya comentan. O sea, no hay forma de hacer una medición integral y sí requiere un poquito más de tener un 360 en cuanto a más parámetros para ver que no haya sobredistensión, que a final de cuentas pues genera más lesión pulmonar, ¿no? Así es. Sí, y esto, bueno, pues va a ir en relación a la siguiente pregunta, ya que pues lo hemos comentado en múltiples ocasiones, Sharim, Rodrigo, que realmente lo más importante durante la ventilación, porque lo que ha impactado en la mortalidad, y lo sabemos muy bien, o sea, es precisamente la estrategia de ventilación protectiva. Yo creo que eso es lo que hay que cuidar, porque al final eso es lo que ha demostrado evidencia de tener impacto en la mortalidad. Podemos ayudarnos con la ecografía, por supuesto que sí, sabemos que es muy sensible a los cambios de aireación, pero nunca perder de vista la estrategia protectiva, porque al final eso sí es lo que puede influir en el pronóstico. Y precisamente la pregunta es, ¿cuál sería el marcador ecográfico más temprano de daño pulmonar en COVID? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esta pregunta? Pero yo quizás ahí Rodrigo nos podría ayudar porque ya los pacientes que yo veo más en la terapia son pacientes ya más complicados. De la literatura se desprende pues, lesiones pleurales, patrones intersticiales, pero no es algo en lo que yo tengo mucha experiencia como para poder opinar. No sé si se esté refiriendo a cuando ya hay cierto grado de sobredistensión alveolar, no sé si se refiere a que podamos encontrar un signo ecográfico de sobredistensión alveolar, por ejemplo, porque bueno, barotrauma y todo eso sabemos que el ultrasonido lo puede detectar sin problema. Entonces, al daño pulmonar en ventilación mecánica. Sí. Bueno, ahí depende mucho, creo yo, de cuáles han sido tus basales, o sea, tus visiones basales antes de empezar la ventilación. Como les presentaba como lo ponía en la presentación, digo, un cambio en la forma de deslizar la pleura es algo muy subjetivo, pero es algo que si uno le está siguiendo al paciente puede verlo y puede ver de que está viendo una transición de un patrón de deslizamiento pleural a un patrón de pulso pleural. Ese, por ejemplo, es un signo indirecto, como digo, lamentablemente es subjetivo, pero es muy sensible de sobredistensión. Básicamente, ecográficamente depende mucho de dónde puede estar habiendo el compromiso o el daño en el pulmón. El principal daño creo yo que se genera por la ventilación va a ser la injuria pulmonar por sobredistensión. Es mucho lo que solemos ver. Luego el otro tipo de daño que se va a ver son los colapsos, que lo vemos más en las zonas posteriores, procesos neumónicos que también podemos ver. Va a haber mucho por donde se complique, pero inicialmente, cuando uno empieza a ventilar al paciente y a sus primeros seteos, sus primeras maniobras y todo lo demás,
Lo que debemos tratar de evitar es el daño por sobredistensión. Y en ese sentido, el ecógrafo no tiene un gol estándar, no tiene una manera fidedigna de poder decir que el paciente está sobredistendido, pero creo yo de que un buen indicador es ver si es que tenemos la transición. No encontrar pulso, porque encontrar pulso, si tú encuentras el pulso así de frente, es porque el paciente puede estar sobredistendido o puede que ya el pulmón esté tan comprometido con una complacencia tan baja que ya está duro y transmite el pulso ahí. Yo creo que es más sensible es cuando tú le empiezas a ventilar al paciente y antes lo intubas, ves la pleura te está deslizando bien y después que empiezas a titular todo lo que tienes que titular, la pleura te queda pulsando. Ese cambio de transición a pulso, a mí me parece que es bastante sensible para decir que el paciente lo está sobreextendiendo. Ahora, sobre eso, ese cambio es un proyecto que hace tiempo tenemos en la cabeza, tratar de buscar algún tipo de correlato para hacer siquiera una pequeña serie de pacientes. Creo que ahí nos puede ayudar mucho un tomógrafo de impedancia eléctrica para poder acercar o aproximar un poco el concepto de sobredistensión en casos particulares, ¿no? Creo que es lo inicial con lo que podemos tener cuidado cuando ventilamos al paciente. Es correcto. ¿Querías decir algo, Rodrigo? Nada más tomar en cuenta que es cierto, cuando ya encuentras un punto que a lo mejor aquí la parte del cambio de un patrón a otro es bien importante. Pero para poderlo identificar hay que siempre hacer pues una especie de tamizaje, una evaluación inicial, ¿no? O sea, siempre es bueno hacer una evaluación inicial, un patrón pulmonar, ver cómo lo encuentras y en tu visita de la tarde volver a revisar el mismo patrón a ver si hubo cambios. En el tercero, en la mañana, a la mañana siguiente, o sea, ir haciendo evaluaciones seriadas para ver de pronto si hay algún cambio y a lo mejor no hay algún cambio específico que podamos identificar, pero sí tú puedes identificar en tus evaluaciones seriadas y evaluando las mismas ventanas si hubo algún movimiento, algún cambio que correlacione con alguna baja de la saturación, con algún cambio en tus presiones del ventilador, con alguna situación. Creo que la evaluación continua y el monitoreo con el ecógrafo es el que nos puede dar algunos signos tempranos en cuanto a los cambios de los patrones pulmonares. Ok, muy bien. Bueno, el doctor Héctor Alfaro nos dice, bueno, nos felicita por la plática y comenta qué dificultades se encuentran cuando el paciente está en prono, ¿no? Y si se tenga que colocar, bueno, qué dificultades se tienen para colocar el transductor cuando el paciente está en prono, si las imágenes que se logran están en estas circunstancias, tienen algún tipo de valor diferente. No sé si quieran comentar. Yo, Rodrigo, sí, realmente, pues, considerar que cuando el paciente está en prono, bueno, pues, los patrones pulmonares, pues, buscamos lo mismo, ¿no? Considerar que el paciente en prono, bueno, pues ahí tenemos algunas alteraciones en cuanto a la anatomía, porque se nos puede atravesar las clavículas, los ápices son a lo mejor un poco más difíciles de evaluar, pero realmente no vería yo técnicamente no le vería yo alguna complejidad o alguna diferencia en cuanto a la evaluación. Sí, la interpretación es básicamente la misma, creo yo. Pero es lo que sí, generalmente cuando estamos con un paciente en prono, hacer la evaluación ecográfica un solo operador se hace complicado. Porque no es lo mismo cuando uno tira el hombro hacia adelante para poder evaluar la zona posterior, doblas la rodilla un poco y con eso lo lateralizas al paciente para evaluar la zona posterior. Un paciente prono no puedes, no tienes cómo tirar la clavícula más atrás. Generalmente necesitas otro operador que te pueda ayudar para tratar de levantarlo un poco con cuidado al paciente. Hay que tener más cuidado con la vía aérea aún en ese momento y poder colocar el traductor en la zona más media clavicular posible. A diferencia de la zona posterior, es más fácil lateralizarlo al paciente. Y en buena parte la zona posterior lo que tienes que evaluar es un poco la zona, o si vas a meter el traductor bien hacia la espalda, la zona paravertebral, o la escápula te va a tapar casi la zona media, o si ya vas a evaluar por la zona superescapular, ¿no es cierto? O sea, vas a evaluar en esa zona, puedes meter la mano y el traductor ayuda. Como me parece temprano, se hace un poco complejo. Es un poco complejo, más los soportes que tiene en la zona anterior y todo eso se hace un poco más fastidioso, porque generalmente el paciente en prono necesitamos que alguien nos ayude con la movilización. Y ahora sí es importante evaluarlo en prono,
porque cuando nosotros pronamos a un paciente, tenemos que tratar de ver qué efecto hay sobre la redistribución pulmonar de los consolidados en prono. Hay pacientes que tienen consolidados posteriores que cuando los pronamos, zonas dorsales hacen no dependientes y se consigue pues el reclutamiento de esas zonas. Porque también hay consolidados que lo único que hacen es drenar hacia la zona anterior. Es importante evaluar qué es lo que pasa con el consolidado cuando lo hemos pronado para que cuando el paciente lo supinemos, si es que tenemos algún retroceso en la saturación, podemos más o menos tener una idea de por qué el paciente está fracasando en el supino, ¿no? Eso también nos ayuda para saber, como comentábamos hace un rato, para saber qué es lo que pasa, cuál es la razón por la cual al paciente cuando lo supino no tolera el supino y tenemos que volverlo a pronar. Y a veces quizás por ahí podemos quizás alargar un poco más los tiempos de prono si estamos obteniendo el beneficio que podemos tener ahí con la maniobra propiamente dicha, ¿no? Sí, sí, el paciente en prono es un poco más complicado de trabajarlo. La interpretación de las imágenes es básicamente la misma, pero resulta útil para poder contextualizar el beneficio que estamos teniendo en ese paciente y que nos ayuda, creo yo, a interpretar cuando el paciente le supino, si es que fracasa el supino, por qué razón puede estar fracasando, ¿no? Así es. Sí, bueno, una pregunta de nuestro amigo Miguel Ángel Sosa, el Mike Sosa, conocido de nosotros. Eh, Nos pregunta si hemos tenido experiencia con el ultrasonido pulmonar en 3D, en tercera dimensión, y si existe, si la tiene esta utilidad, nos daría ventajas. Nos manda saludar a los tres. Un abrazo al maestro Rodrigo de parte del buen Sosa. ¿Qué opinan del ultrasonido pulmonar 3D? ¿Creen que sea útil? No, yo no. Tenemos 3D en el hospital, pero la verdad que no lo hemos trabajado durante la pandemia. De lo que está escrito es básicamente, al menos la utilidad que yo le puedo ver es en consolidados. Sí creo que sí alguna información nos puede dar para interpretar la naturaleza de ciertos consolidados mejor que el 2D, ¿no? Ver quizás la característica del broncograma mejor, Tal alguna vez. información adicional nos puede dar, pero en realidad no tengo experiencia en esto como para poder dar una opinión. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que recordar que al final el ultrasonido pulmonar es artefactual, ¿no? O sea, las imágenes reales solamente son reales cuando ha habido una pérdida importante de la aireación. Estamos hablando de prácticamente un 80 o un 90% de pérdida de aireación, como sucede en las consolidaciones o en las atelectasias, que es ahí donde tendría tal vez alguna utilidad, porque a diferencia de tener una imagen 3D del riñón o del corazón o de otras estructuras reales, pues aquí es una imagen artefactual. Entonces no sería útil o no sé ni siquiera si se pueda, pero realmente tener artefactos en 3D, pues no creo que tenga ningún sentido. Pero tal vez, por ejemplo, algún consolidado, alguna cosa de imágenes reales, porque y todo lo demás sería artefactual, valga la pena, como tú dices, para tal vez buscar algún signo específico de alguna etiología, ¿no? Pensando en las consolidaciones o atelectasias. Pero fuera de eso, honestamente, la verdad, yo tampoco creo, y pierde sentido incluso el ultrasonido pulmonar para nosotros los que estamos en áreas críticas, el meternos a un ultrasonido muy sofisticado, siento que pierde el sentido del point of care, de la finalidad del eco a pie de cama en evaluar datos que comprometen la vida del paciente. No sé si tengas alguna otra opinión, Rodrigo. No, realmente básicamente la misma, no, como ya comentabas, ese es un punto bien importante y como lo comentaron al principio, los grandes maestros, donde se decía que el pulmón no se puede ver, entonces se tuvo que tomar otra estrategia y ver artefactos, ¿no? Sí. Entonces, a menos que tengamos una estructura ahí, es como pudiera utilizarse el 3D. Y tampoco yo no tengo experiencia utilizándolo en pulmón. Sí, el doctor Jorge Correa nos pregunta nuevamente, ¿cómo evitar la variabilidad interoperador o interobservador al evaluar los scores? Que me parece que este es el gran, tal vez, ahí el punto de los scores, ¿no? La variación o la variabilidad interobservador, entendiendo que pueden diferir por distinta ubicación topográfica en el tórax al colocar el transductor. Creo que ahí es el principal pitfall que puede llegar a tener estos loose scores.
No sé qué opinen, me parece bien interesante esta pregunta porque de hecho es ahí donde tener el transductor en el mismo sitio, ver si estas líneas B dejaron de ser coalescentes, si ya estaban, no estaban, realmente qué dificultades se encuentran al querer hacer del ultrasonido pulmonar y sus cambios de aireación de ser cualitativos a ser cuantitativos. ¿Qué opinan de eso? Creo que me parece bien interesante. Si me permite salir, dar primero mi opinión, porque creo que ahorita va a dar un punto bien importante, porque lo platicamos hace un momento, en cómo el entrenamiento para estos puntos es sumamente importante. Y algo que cuando ya has alcanzado algo de entrenamiento, la estandarización de procesos en las terapias intensivas es importantísimo. O sea, todos los que vamos a hacer un procedimiento, hablando de colocar un catéter, hablando de hacer unas ventanas ecográficas, no nada más pulmón, corazón, cualquier procedimiento, creo que es importantísimo la estandarización de procedimientos y la estandarización de guías en tu terapia intensiva. Entonces eso nos puede a reducir un poquito estos pitfalls que siempre cuando hablamos de ultrasonido hablamos de este operador dependiente, ¿no? Entonces creo que la estandarización de procesos, el entrenamiento estandarizado entre los mismos operadores dentro de una sola, no estoy hablando ni siquiera de un entrenamiento grande, o sea, hablando del entrenamiento dentro de tu terapia intensiva y la educación dentro de tu grupo de terapia intensiva puede ayudar a reducir esta variabilidad, pero la práctica, el entrenamiento en conjunto y la estandarización de procesos pudiera ser. Pero creo que ahorita Shalim va a dar un punto sumamente importante porque ahora con esta pandemia nos ha enseñado, pareciera que nos veníamos entrenando para esto cuando llegó el ultrasonido, pero esta pandemia nos dijo, a ver, tranquilos, porque no es tan fácil esta cosa del ultrasonido, ¿no? Y ahora, pues, cómo entrenar en línea ecografía, ¿verdad? Es sumamente complejo y creo que aquí Shalim tiene un punto sumamente importante. Sí, sí, es un poco lo que conversábamos hace un momento. Y eso que solamente pregunta por la variabilidad interobservador. Hay que considerar que sea la variabilidad interobservador, que es todo rollo. Pero lo que tú dices es importantísimo. O sea, creo que con el point of care nosotros cometemos un error. Nosotros somos, la mayoría de nosotros somos médicos de paciente crítico. Entonces, como que entendemos muy bien la fisiopatología de cómo se forman las imágenes. Y lo tenemos rápido. Y el concepto nos entra fácil. Y a veces queremos que porque tenemos el concepto y entendemos cómo se hace, queremos de que ya se pueda, de que ya ahí termina todo. En realidad, el objetivo final, y eso lo hemos entendido como tú bien lo dices en esta pandemia, el objetivo final no es que uno sepa hacerlo, sino es que todos sepan hacerlo. Y que todos sepan hacerlo de la misma manera, para que esa variabilidad interobservador no perjudique el monitoreo del paciente. Eso me parece que es capital y lo estamos entendiendo en pulmón, que probablemente sea la parte conceptualmente hasta cierto punto más sencilla que hay en el point of care, junto con el FAS, ¿no? Pero necesitamos que todos hagan lo mismo. Ahora, eso va mucho porque tenemos que inclusive protocolizar el protocolo, ¿no? O sea, tenemos que tratar de encontrar puntos de los cuales no nos salgamos en la valoración. No es tan sencillo responder esta pregunta. En línea general, lo que hemos tratado para tratar de homogenizar en mi servicio, cuando hacemos la ecografía de pulmón, es que hacemos un barrido ya en zonas definidas, las zonas anteriores, considerando de que la distribución de la cara anterior que tenemos no es similar, la anatomía de superficie no es similar a la distribución del pulmón ya en la caja propiamente dicha. Solamente consideramos por debajo de la línea media clavicular, o por debajo de la clavícula, digo, la zona superior, y por encima del ángulo costo-diafragmático, la zona inferior. No nos basamos en anatomía de superficie, ¿ya? Porque no tenemos siempre una distribución entre anatomía de superficie y la distribución del pulmón en la caja torácica. Y vamos por ahí. Y hacemos un barrido de la cara anterior, y normalmente lo que registramos es para colmo, esta patología de imágenes parchadas. Yo puedo poner el traductor en un punto, encuentro líneas A, lo pongo más allá, encuentro líneas B1 y más allá líneas B2 en la misma cara anterior. Lo que solemos registrar es el patrón más comprometido. ¿De acuerdo? Es como nos pusimos de acuerdo. Puede ser discutible, puede ser cuestionable, pero fue la manera como tratamos de trabajar para homogenizar. Registramos la zona más comprometida y en base a eso sacamos los puntajes.
para tratar de evitar un poco el sesgo interoperador. Este sesgo aumenta significativamente de acuerdo a las lesiones pulmonares que tenemos. Eso aumenta bastante. Y en COVID, teniendo una lesión parchada, el sesgo interoperador es alto. Es alto. Uno pone... Exacto. Perfecto. Muy bien, bueno, pues prácticamente vamos a terminar, solo tenemos unos cuantos minutos. Aprovecho para saludar al doctor César Quesada, también profesor de nuestra unidad de entrenamiento WinFocus Guadalajara, que de hecho está comentando que él cree que es más útil la elastografía que el ultrasonido 3D. Un saludo, César. Bueno, prácticamente ya para terminar, el doctor José Luis López, ¿qué utilidad tendrá el ecodoppler en un pulmón COVID para normar conducta en el tratamiento? ¿Qué opinan? La verdad que no sabría contestar esta pregunta. No usamos Doppler normalmente no usamos Doppler. Se ha tratado de hacer indicaciones de Doppler en pulmón que a mí me parece que son un tanto forzadas, por lo menos, por ejemplo, para ver si hay deslizamiento pleural, poner en la caja del Doppler color para hacer deslizamiento pleural. Parece que el Doppler es una técnica hecha para ver flujos, sino para ver cualquier movimiento, y el movimiento de la mano te puede alterar la imagen ahí. Ver en consolidados, hay toda una teoría de estudio de Doppler en consolidados, eso sí, pero no sé específicamente si es que tenga alguna aplicabilidad diferente en COVID, ¿no? Sí, pues mira, lo que pasa es que hay algunos estudios que no son tampoco tan recientes, precisamente en los consolidados, utilizando el Doppler para ver si es vascular o avascular, y si es vascular, qué tipo de patrón, para en un momento dado determinar la posible etiología, si esto es tumor, si esto es otra etiología. Yo pienso que en este caso, para diferenciar los consolidados vasculares o avasculares, es mejor utilizar el contraste por burbujas que nos ha propuesto el doctor Soldati, que en nuestra clínica lo hemos hecho, utilizando el SonoView, pero realmente yo también pienso que no es muy práctico y todavía creo que se tendría que estudiar. Muchas veces no se logra apreciar, se requiere un muy buen equipo, definitivamente, con muy buena definición, porque los ecos tradicionales no tienen un muy buen Doppler para los consolidados pulmonares. Muy bien, pues si ya no tienen algún otro comentario, Chalín, Rodrigo, ¿tendrán algún comentario final? Yo nada más recordar que el ultrasonido sigue siendo ahora el quinto pilar de la evaluación. No es todo tampoco, es una herramienta más, y como tal, pues debemos darle el valor, ¿no? Y bueno, pues seguir extendiendo, quitándonos la venda de los ojos y seguir tratando de aprender más de la ecografía, seguir sumándola a nuestra evaluación diaria y pues hacer del estetoscopio visual una herramienta para todos. Muchas gracias. Y bueno, pues felicidades, Shalim. Excelente plática como siempre. Gracias, Juan, y gracias al colegio por la invitación. Chalín, palabras finales. Y yo quiero, creo que esta pandemia nos ha dado con pan, ¿no es cierto? Nos ha hecho cuestionarnos en forma importante lo que nosotros ya dábamos por aprendido. Y creo que en el camino hemos tenido que desaprender mucho para poder aprender de nuevo varias cosas. Y una de ellas ha sido justamente la aplicabilidad y de cómo entendemos el pulmón con el eco. Como lo comenté durante la presentación, normalmente en el Point of Care nosotros siempre mencionamos de que la ecografía es una herramienta para entender la clínica, ¿cierto? Yo creo que acá en buena parte el ultrasonido de pulmón va a seguir ese camino, pero al menos, o por lo menos vamos a tener dos grandes columnas en lo que va a ser la ecografía de pulmón a futuro. Una que va a ser la parte morfológica, que va a ser mejores signos ecográficos para poder entender la tomografía. Quizás se va a entrar el Doppler, va a entrar el 3D, va a entrar todos de la elastografía, como lo está mencionando, para poder tener un mejor correlato con la tomografía y probablemente tratar de dar un poco más de funcionalidad a la imagen. Y la otra parte va a ser el ultrasonido pulmonar en pacientes en ventilación mecánica. Y el contexto, el ámbito donde vamos a tener que contextualizar, valga la redundancia, las imágenes ecográficas va a tener que ser en torno a la mecánica pulmonar del paciente. Y probablemente ahí sumarle algo más funcional como una gasometría, qué sé yo, pero tratar de entender o de interpretar la imagen en el contexto de una mecánica pulmonar. Creo que eso va a ser fundamental para poder dar un paso más en el entendimiento de lo que vemos,
porque al final tenemos que entender qué es lo que estamos viendo. No se trata de ver por ver. No se trata de registrar imágenes, se trata de entender por qué se está produciendo esa imagen, qué es lo que está cambiando cuando estoy haciendo algún tipo de modificación en el ventilador, cuando le estoy probando al paciente. Debemos tratar de entender por qué esa imagen se modifica. No solamente registrar imágenes así como parte de un score o como parte de una rutina. Creo que tenemos un reto importante de ahí en adelante, que ojalá lo podamos todavía seguir compartiendo ese camino. Yo les quiero agradecer a ti, Rodrigo, al doctor Julio César, a ti, Juan, por la consideración de haberme invitado, y espero haber podido sumar un poco alguito a todo el trabajo que llevan ustedes en su colegio. Hombre, pues muchas gracias a ti, de verdad que estamos bien agradecidos. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos, recordando que él es el coordinador del capítulo de ultrasonografía crítica del Colegio de Medicina Crítica de México. Shalim, muchas gracias. Recuerden, el doctor Shalim, él es el coordinador de WinFocus Perú, un gran protagonista de la enseñanza del ultrasonido crítico aquí en México. Lo consideramos parte de nosotros, parte de nuestro equipo. Saludos a todos, gracias por habernos acompañado. Los invitamos a seguirnos en nuestras próximas reuniones, en nuestras próximas sesiones en línea que tendremos cada mes por parte de el Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Reciban a todos un abrazo muy afectuoso y estaremos en comunicación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo, Rodrigo, un abrazo, Shalim, hasta Perú. Gracias.